Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del día que me estén viendo y a la hora que me estén viendo. Yo soy Isa de la lista infinita de libros y ahora les traigo el wrap-up de las lecturas que hice en el mes de noviembre, justamente antes de que empiecen las fiestas navideñas, porque yo soy muy navideña y estoy leyendo cosas navideñas, así que antes de que comiencen estas cosas y yo me pongo con gorritos y todo eso, mejor les cuento antes, ¿ya? Ya. Desde hace algunos años me enteré que generalmente en noviembre está como que con el hashtag Nonfiction November, así que desde que me enteré que pasa eso, pues intento leer o reseñar los libros de no ficción que he leído a lo largo del año. Eso sí es que me siguen en TikTok, obviamente. Entonces decidí hacer como que un wrap-up de no ficción que para el Nonfiction November de este año, ¿ya? Porque eventualmente leí libros de no ficción en noviembre, aunque poquitos, solo son 3. Así que este video va a ser como que muy rápido, ¿ya? Ya. Voy a, como siempre, a comenzar con el último libro que leí para llegar al primero. Entonces, el último libro que terminé en noviembre, el último libro con el que terminé en noviembre es este que se llama A la mesa con Darwin. Es Tras las huellas de la evolución en nuestros alimentos, ¿ya? Bueno, primero que nada, ya haciendo un paréntesis un poco, digamos, controversial, porque yo no me fijo mucho en estas cosas, pero tengo que decir esto. Este libro de aquí, que también lo leí, que hablaré más adelante eventualmente, tiene un formato bonito, ¿ven? Tiene dibujos, tiene diagramas, tiene todas estas cosas que hacen atractivo la lectura. Sin embargo, este libro es literalmente más sencillo, no tiene dibujos y los únicos gráficos que tiene son mapas bastante explicativos con respecto al tema, y el único ilustración que tiene es al inicio de los capítulos con los alimentos que va a topar el autor. Ahora, la controversia es la siguiente. Este libro me gustó más en contenido que este libro, y ya les voy a explicar ahorita por qué. Como dije, este libro trata sobre la evolución del ser humano en base a los alimentos y básicamente cómo el humano evolucionó comiendo y cómo luego hizo evolucionar a su comida, básicamente, ¿ya? Entonces, el libro nos habla primero de una introducción básica en que todo lo que comemos ahora tuvo que haber tenido un proceso evolutivo enorme. O sea, si es que tú no te pones a pensar en lo maravilloso que es comer ahorita, o sea, en toda la disposición de alimento que tenemos y das todo por sentado, y luego cuando lees este libro, y bueno, yo ya lo tenía presente, pero aún así, cuando lees este libro te das cuenta que obviamente hubo un ancestro nuestro que comió por error algo y no se murió. Así que los otros dijeron, ¿y qué tal sabe? Y el man dijo como que, rico. Entonces empezaron a comer y luego con el tiempo empezaron a ver esa planta como fuente de alimento, y luego poco a poco la fueron después modificando o la fueron cosechando, e irónicamente luego tenemos una diversidad de productos alimenticios en nuestros supermercados, en nuestras tiendas, en nuestros kiosquitos de barrio, y damos por sentado toda la comida cuando en realidad fueron años, milenios, millones de años de evolución de ese alimento para que ahora lo podamos disfrutar en las 1001 presentaciones que tiene. Es importantísimo eso. Luego, obviamente, el libro no se queda ahí porque nos presenta más o menos qué homínido o qué miembro de nuestro árbol genealógico evolutivo pudo haber desarrollado ciertas técnicas para poder, digamos, evolucionar comiendo, digamos, de ser vegetariano puro a empezar a comer carne, y con ese cambio nuestro cerebro se modificó generando primero otra especie y otras modificaciones que a la vez beneficiaron nuestra evolución, y poco a poco fuimos convirtiéndonos en los Homo sapiens sapiens que somos actualmente. Segundo, el libro también toma el hecho de que no solamente comer, digamos, carne fue el paso evolutivo, digamos, definitivo, sino que luego también nos ayudó a dispersarnos, que como obviamente habernos quedado en un solo sitio, en un solo momento, no era bueno porque las condiciones en el tiempo
son fluctuantes. Hubo eras de hielo, hubo erupciones volcánicas, hubo hambrunas, hubo muchas cosas. Y obviamente nuestros antepasados van a ir donde hay comida porque tienen ese instinto de sobrevivir, lo que nos sirvió en explorar nuevos alimentos y que estos alimentos, por ejemplo, los moluscos, nos hayan servido para avanzar al mar. Y ahí algún valiente se le ocurrió: ¿y esa mancha de allá qué es? ¿Cómo llegará esa mancha? Entonces, algún valiente o algunos valientes seguramente vieron la posibilidad de cruzar mares, de cruzar latitudes, de llegar a nuevos continentes, y al parecer la evolución genética, la evolución en nuestros genes, ese salto está marcado porque de la nada empezamos a, epigenéticamente hablando, modificar nuestro ADN para adaptarnos a nuevos continentes y a nuevos alimentos que encontramos a lo largo de la costa. Y obviamente nuestros antepasados llegaron a la costa, pero no se metieron a tierra adentro como que fueran giles, no. Empezaron a ir por la costa y formando grupos, establecimientos pequeños, poquito a poquito, y luego uno dijo: ¿saben qué? Yo me voy más allá. Cogió a sus 5 pelagatos, a su mujer, a sus hijos, se fue para allá. Y luego pasó lo mismo, se asentaron en una zona, fueron más allá, lo que tiene sentido. Y así poquito a poquito se fue colonizando toda la Eurasia. Llegamos al estrecho de Bering y cruzamos y bajamos, y luego en cambio otras personas, en vez de lugar subir, bajaron y conquistaron las islas de la Polinesia, y de alguna forma nos conectamos en el Pacífico. Y porque hubo, y el libro lo menciona, y hay evidencias arqueológicas y científicas y evolutivas en animales y en nosotros, que las Polinesias y Sudamérica estuvieron conectados con comercio. Entonces, eso verlo a través de cómo el alimento que empezamos a cosechar del mar nos ayudó a esa gran expansión, es maravilloso. Como los animales, la domesticación, cómo es que domesticamos a ciertos animales, cómo lo hicimos, cómo no domesticamos a otros animales, o cómo algunos animales nos domesticaron a nosotros, o cómo nosotros les pasamos parásitos a los animales. Eso es impresionante. Todo esto está marcado en la genética, todo está marcado en nuestros genes y en los de los animales, obviamente. Como por ejemplo el cerdito, no es que era una sola especie de cerdo, sino que básicamente llegamos, vimos chanchos y dijimos: chanchito. Y cada población empezó a domesticar su chanchito. Entonces es muy interesante. Y luego como después de ya tener, digamos, el producto cárnico y el producto vegetal en la forma más sencilla, que es hacer harina y hacer pan, porque aquí en el capítulo 4 básicamente me demuestra lo que siempre he dicho, que el pan es uno de los inventos más maravillosos que hemos hecho los humanos. Porque ¿a qué persona se le ocurre primero comer las semillas de una planta, de un cereal, sin saber qué cereal? Y luego en algún punto dijo: ¿por qué no podemos hacer esto más suave? Y empezó a moler y hizo harina. ¿Cómo llegamos al pan? Todavía eso nadie lo va a saber. Todavía no sabemos a qué genio se le ocurrió no solamente moler el grano, convertirlo en la harina y de alguna forma mezclarlo con el primer líquido, en este caso agua, que vio, y tal vez se le olvidó e hizo cerveza. Y otra persona cogió esa cerveza y con el paso anterior, luego cogió, amasó, hizo una figurita y se olvidó al lado de la fogata e hizo pan. O sea, ¿a qué almas por accidente o por genios empezaron a jugar a hacer esto y aplicaron el método científico y empezaron a seguir haciendo y probando, y esto derivó a todas las millones y formas de panes que tenemos ahora, lo que es maravilloso? Entonces, ¿en qué momento empezamos a comer lo primario para luego transformarlo y producirlo? Tenemos el dulce, tenemos los pasteles, tenemos el queso, que es otro de los mejores inventos de la humanidad, tenemos el vino, la cerveza, o sea, las bebidas fermentadas. Y luego nos preguntamos, con estas actuales condiciones de cambio climático y de muchas cosas, ¿qué es lo que va a hacer la humanidad para asegurar la seguridad alimentaria, que ya es bastante deficiente de por sí para ciertos lugares, para ahora 8 billones, 9 billones, 14 billones de personas en el mundo, sin extinguir, si es que el calentamiento global no nos extingue primero?
Obviamente ahora tenemos tecnología, entonces no sé qué vayamos a hacer. Entonces, eso. Entonces, es un libro bastante agradable, bastante bien escrito, muy explicativo, muy sencillo de entender, porque el lenguaje es muy simple, pero tampoco demasiado simple, ¿ya? Es muy explicativo, muy interesante, cosa que yo me disgusto en rayar los conceptos, las cosas, las cuestiones históricas que yo no sabía me parecieron muy interesantes. Entonces, este es el libro de no ficción que lo leí con gusto, porque primero ya le tenía ganitas desde hace mucho tiempo, porque yo siempre tuve curiosidad de saber de dónde cogimos al pollo y lo empezamos a modificar, o sea, qué grupo humano lo hizo y cómo se movió el animal, porque sabía que obviamente o sea, el ecosistema de un lado no va a tener los mismos animales que el ecosistema del otro. Entonces debió haber habido algún tipo de comercio en que estos animales también hayan fluido, ¿no? Entonces así lo hemos modificado con el paso del tiempo, como dijo Darwin en la selección artificial, en su teoría de selección natural, que está acá atrás, por cierto. Entonces, continuando con el segundo libro que leí, el libro del medio, es este, que es La fantasía de volar, la apasionante e ingeniosa victoria contra la gravedad, ¿ya? Me dijeron que Richard Dawkins escribe muy bien, resulta que es el autor del Gen Egoísta. Creo que debí haber leído eso en mi universidad, pero yo no pude leerlo, no me dieron la oportunidad. Tampoco me llamaba mucho la atención en la época porque ya estaba viendo en las clases todo eso. Lo que le felicito al señor es que su libro es bastante sencillo, explica todo de una manera muy amena, muy simple de entender. Como les digo, tiene dibujos, tiene muchos atractivos para que tú te intereses en el libro. Cuando lo vi en la feria del libro el año pasado me pareció muy interesante, así que dije, ya es tiempito de que lea un poco de no ficción, o más bien de divulgación científica de algunos que otros temas y que me pueden ayudar a futuro. Agradecí los dibujos, me encantan los dibujos, me fascina cuando un libro tiene dibujos, pero la razón por la que me gustó menos que y a pesar de que Richard Dawkins es un autor bastante prolífico porque tiene su famita, no tiene un índice, pero no tiene bibliografía. Es como que esa es mi primera red flag, que un libro divulgativo no tenga bibliografía. Este de aquí sí tiene. Se coge casi un tercio del libro en explicar capítulo, o sea, en poner la bibliografía usada en cada capítulo, de cada frase señalada. No tiene. Entonces, como que, ¿de dónde te sacaste la información, pana? O sea, ¿de dónde? Porque tampoco tiene pies de páginas. Tampoco tiene. Pero de ahí, todo lo que explica está bien. O sea, no mete nada de pseudociencia ni nada por el estilo. Todo lo que explica está bien. Que es básicamente, en un punto de vista, digamos, no solo evolutivo, sino también cultural, de cómo los animales empezaron a desarrollar adaptaciones para poder, digamos, solventar el problema de la gravedad, de cómo no morir saltando 5 metros de un árbol a otro árbol, o de cómo intentar escapar de los depredadores, y cómo poco a poco esas adaptaciones han ido, tanto ido en avanzada, o sea, pasando de generación en generación hasta perfeccionarse, como las vemos ahora en las aves y en otros animales, o generar una respuesta, digamos, convergente a otro grupo, o básicamente generarla y luego perderla, como es el caso de algunos insectos en que, por ejemplo, las hormigas o algunas aves tuvieron la capacidad de volar, pero porque no tenían o estaban en un sitio aislado y no tenían enemigos naturales, no tenían quien los case, las alas perdieron el sentido, así que se redujeron y quedaron como pequeños apéndices, que por ejemplo en el caso de los kiwis, no sé para qué les sirven,
En el caso de las avestruces, que son aves más grandes y que desarrollaron más bien la velocidad a volar, las alas les sirven como timón. Pero en cambio, en el caso de los insectos, por ejemplo, las moscas que perdieron un par de alas, les sirven como igual, como dirección en el aire, o como las hormigas que solamente la familia real tendría alas, porque es la única que se puede reproducir y tiene que buscar machos de otras colonias. Entonces, eso es un libro bastante interesante, en especial para aquellos que les gusta volar. Yo lo leí más, lo compré más bien como una especie de información de cómo evolucionó el vuelo, porque a la final esa evolución me gusta. Entonces, pero luego como los humanos empezamos a observar y a observar cómo volaban las criaturas y tratar de entender por qué. Y a la final, tanto la evolución de los animales como nuestra evolución en ingeniería responde a las mismas complicaciones físicas. Todos estamos aplicando soluciones al mismo problema de física, la gravedad, el viento, la resistencia, todo eso. Y todo eso está en los capítulos finales, que es lo que menciona el autor. Básicamente las personas que se fueron locas y empezaron a, a jugar con alerones, con telas, con muchas cosas que les permitieron explorar en los cielos, que obviamente en el tiempo que hicieron eran locas, pero luego ahora los conocemos como pioneros, ¿no? Básicamente. Entonces, es un libro bastante bueno, yo le puse 4 estrellas de 5. No es aburrido, es bastante explicativo, un lenguaje muy sencillo, así que para quien es fanático de volar o quiere aprender más o tal vez quiera ser un piloto en futuro, tal vez le interese leer La fantasía de volar, o si es que a alguien le gusta mucho la fantasía y quiere ser como Goku y volar o sentirse volar, leerlo y ver cómo es que podría Goku volar básicamente. Entonces, eso. O también sirve para escritores, porque también esa era mi intención. Cómo crear un personaje que vuele sin que rompa las leyes actuales de la física y de la evolución. Bueno, el tercer libro y el primero que leí es este libro de Leonardo da Vinci. Este libro yo me lo compré en el 2016, me parece. Eso ya es casi 8 años. Pero bueno, creo que todo científico, todo amante o sea, todo ser curioso tiene como a Da Vinci como uno de los grandes, tanto científicos como artistas de todos los tiempos. Y yo justamente lo compré por eso, porque admiro mucho al señor Da Vinci. Este libro habla un poco sobre su biografía y sobre el arte que creó en diversos años. Eh, Habla muy poco de los, digamos, escándalos o controversias que causó Da Vinci en su época o de las condiciones históricas, el contexto cultural e histórico de la Italia del Renacimiento. Pero está bastante bien, esa es una bibliografía muy resumida del señor Da Vinci. Me hubiera gustado que ahondara más, un poco más en esto de los lados de Da Vinci, o sea, de sus relaciones personales, sus manías, tal vez alguna evidencia de, qué sé yo, de salir en otra, o sea, se mencionan los trabajos inacabados, pero no se menciona más, solamente dice que no acabó algunos trabajos, que algunos de sus asistentes los concluyeron. Y a la final también no andó mucho y lo toma ahí, es que sus asistentes, sus estudiantes no salieron, no fueron famosos. O sea, todos sabían que eran asistentes y estudiantes de Leonardo, pero solamente haber sido estudiantes de Leonardo no les garantizó la fama, a diferencia de otros casos como algunos otros artistas renacentistas que también lo mencionan aquí, pero no ahondó en eso, no ahondó por qué, no hubo un estudio, digamos, sociológico, histórico, qué sé yo, que haya demostrado eso. Aún así, está bastante bien, bastante sencillo y es como para tener un primer vistazo a la vida de Da Vinci. Perfecto.
no hay, ¿para qué más? O sea, si no quieres leerte tremendo libro tocho de cosas exactas de que en el año de mil, no sé, de 1500, no sé cuánto, de nuestro Señor, cuando el Señor Santísimo, santificado, Papa, no sé cuánto, entonces, está bien. Pero sí me hubiera gustado que ahonde un poquito más. O sea, sí, no tan profundo, pero tampoco tan a la superficie. Tal vez a la mitad del iceberg, porque Da Vinci básicamente es un iceberg. Hay tantos misterios, hay tantas cosas alrededor de la figura de Da Vinci que va a quedar como un personaje mítico y, digamos, de leyenda, y va a trascender en la historia su nombre durante toda la historia de la humanidad. Porque, o sea, a la final creo que nadie conoció al 100% al humano que fue Leonardo da Vinci. Entonces, eso. Bueno, eso es todo lo que les quiero decir en este video resumen de mis lecturas de noviembre, del Non-Fiction November. Fueron 3 libros muy buenos, interesantes, uno mejor que otro. Así que eso. Ahora, como estamos en el último mes del año, yo voy a tratar de terminar mis lecturas antes de Año Nuevo para presentar todas las lecturas navideñas, para hacer un wrap-up antes de Año Nuevo, para que no comenzar, digamos, en enero con lecturas viejas. O sea, con lecturas navideñas, porque ya en enero ya nadie le quiere saber nada de Navidad, así que prefiero hacer eso antes. Y luego seguir con los videos atrasados que estoy, obviamente, presentándolos el siguiente año, junto con las nuevas lecturas, los nuevos bloques de lecturas y todas estas cosas. Entonces, eso. Cualquier cosa nos estaremos viendo después de las Navidades.